Estaba a minutos de celebrar su cumpleaños, creyendo que su esfuerzo merecía respeto. Pero la voz de su cuñada, ella huele a trabajo barato, destrozó años de sacrificio en un susurro venenoso. Aquel desprecio no fue el final, sino el catalizador para una transformación que obligaría a todos a arrepentirse de haber subestimado a la chica que olía a esfuerzo. Emma Miller se sentó rígidamente en el sofá de terciopelo color crema, sintiendo cómo la tela costosa y el ambiente lujoso de la casa de sus suegros contrastaban violentamente con la fatiga adherida a su piel. El aire, pesado con el aroma de velas de sándalo y pavo recién horneado, intentaba sin éxito ocultar el sutil olor a lejía y ambientador industrial que, ella lo sabía, todavía impregnaba el dobladillo de su vestido sencillo. Acababa de salir de su segundo turno, su 30º cumpleaños era al día siguiente, y su esposo, Robert, había insistido en que vinieran a cenar con sus padres y su hermana, Olivia. La familia Hayes vivía en un exclusivo enclave en las afueras de Seattle, un área donde las ambiciones se medían en acciones bursátiles y la conversación giraba invariablemente en torno a la meritocracia y la gestión de activos. Emma, en cambio, gestionaba existencias en 2 trabajos extenuantes. Por la mañana era asistente administrativa en una pequeña clínica dental y por las noches limpiaba oficinas en el centro. Era un doble turno de 10 a 12 horas diarias, una rutina brutal que la había mantenido lejos de su objetivo de ahorrar lo suficiente para abrir su propia pastelería boutique. Robert, un ingeniero de software en crecimiento, a menudo trataba de convencerla de que redujera la marcha, pero Emma era implacable. Ella creía en pagar sus deudas sin depender del lado rico de la familia. En la sala de estar, Olivia Hayes, la cuñada, dominaba la conversación. Olivia era la personificación del éxito corporativo estadounidense. Con un cabello perfectamente rubio platino, un traje de diseñador que parecía recién salido de una revista de moda de Manhattan y un vaso de Sauvignon Blanc en la mano, hablaba apasionadamente sobre la adquisición de una nueva empresa de tecnología. Sus palabras eran agudas, su tono seguro, y cada frase parecía diseñada para resaltar su estatus y minimizar sutilmente a cualquiera que no estuviera en la misma órbita financiera. Y el problema con los equipos subcalificados, papá, es que carecen de la visión a largo plazo. Se quedan atascados en la maleza del trabajo diario, nunca mirando la estrategia general, decía Olivia, inclinándose hacia su padre, Richard, un hombre de negocios jubilado con una mirada eternamente condescendiente. Emma sintió que la mirada de Olivia se posaba en ella, un rápido escaneo que iba desde el pelo recogido hasta los zapatos desgastados que intentaba disimular bajo el borde del sofá. Robert, notando la incomodidad de su esposa, intervino rápidamente, tratando de desviar la atención. El proyecto de Emma está avanzando, Liv, ya casi ahorrado lo suficiente para el equipo inicial de la pastelería. Olivia sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus fríos ojos. Oh, claro, Robert, la pastelería. Es tan noble. Pero, ¿realmente puedes llamarlo progreso cuando te estás matando con trabajos de salario mínimo? Honestamente, Emma, a veces es mejor invertir el tiempo en redes de contacto adecuadas que en acumular turnos extra. El tiempo es dinero y el esfuerzo no siempre equivale a valor. La indirecta no podía ser más clara. El trabajo duro de Emma era insignificante. Era una mentalidad de clase, una creencia implícita en que ciertos trabajos eran simplemente inferiores sin importar la dedicación. Mi esfuerzo me ha permitido no pedir prestado, replicó Emma con la voz tensa, sintiendo la ira hervir bajo la superficie de su agotamiento. Un gran acloso para una persona de 30 años, murmuró Olivia, tomando un sorbo de su vino, volviendo rápidamente su atención a su padre para hablar de un yate. El ambiente se volvió sofocante para Emma. Se disculpó, diciendo que necesitaba ir al baño para refrescarse un poco antes de la cena. El trayecto hasta el baño, ubicado al final de un pasillo largo y lleno de fotografías familiares de vacaciones en Aspen y la boda de Olivia en la Toscana, se sintió como un paseo de la vergüenza. Una vez dentro, se miró en el espejo. Las bolsas oscuras bajo sus ojos reflejaban las noches sin dormir. Se lavó la cara, tratando de eliminar el cansancio y resentimiento que la habían acompañado a la cena. Mientras se secaba las manos, escuchó voces provenientes del área de servicio, cerca de la despensa, justo al lado del pasillo. Reconoció las voces al instante, Olivia y Carol, su suegra. Parecían estar preparando bebidas o quizás discutiendo la disposición de la mesa. El sonido de los cubiertos de plata tintineando se mezclaba con sus susurros. Emma se detuvo, su mano aferrada al pomo de la puerta.
Sabía que no debería escuchar, pero la necesidad de entender por qué la descalificaban con tanta facilidad era demasiado fuerte. «No sé qué hacer con Robert», dijo Carol, su voz baja y cargada de decepción. Está tan orgulloso de los sacrificios de Emma, pero esos sacrificios son lo que lo están frenando. Se ve agotado, arrastrado por ella. Olivia resopló. «Mamá, seamos realistas. Robert es un Hayes. Él debería estar persiguiendo rondas de inversión, no consolando a su esposa porque su turno de limpieza la dejó exhausta. Ella es un ancla. ¿Viste su vestido? Parece que lo sacó de una tienda de segunda mano». «Lo sé, querida, pero es su cumpleaños mañana», suspiró Carol, con un tono más de resignación que de compasión. «Exacto, y a mis 30 yo estaba cerrando mi primer millón en bonos». Ella está a punto de recibir una tarjeta de felicitación en la cocina con el aroma del detergente industrial todavía en su ropa. Emma sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El olor, siempre el olor. A pesar de ducharse, de cambiarse, el olor del arduo trabajo, el tipo de trabajo que nadie en esa sala quería hacer, se pegaba a ella como un estigma. Era el olor a desinfectante, a café quemado de las oficinas, a noches heladas. Era el olor de la necesidad. Y luego, el golpe final, entregado con una ligereza casual que lo hacía aún más cruel. «Es una pena de verdad», continuó Olivia, y en ese momento Emma escuchó claramente el clinking de cristal de vino que se posaba sobre la encimera. «Aunque lo intente, nunca encajará. Ella simplemente huele a trabajo barato». La frase «ella huele a trabajo barato», «ella huele a trabajo barato», no fue un susurro, sino una puñalada helada en el centro de su pecho. No era una crítica a su ambición, sino una denigración absoluta de su propia esencia. En un instante, la palabra barato aniquiló su esfuerzo, su dignidad y su sueño. Para Olivia, el olor a limpieza no era una señal de dedicación, sino la evidencia de que Emma era desechable, de baja categoría, indigna de su círculo. Emma se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la casa. Los minutos que siguieron a esas palabras fueron infinitos. Su cumpleaños, el hito que se suponía que celebraría el inicio de una nueva década y la culminación de sus ahorros, ya estaba arruinado. No por una pelea, sino por un juicio categórico de su valía. El dolor fue tan físico que tuvo que apoyarse contra la pared. No lloró. En su lugar, una extraña quietud se apoderó de ella, una calma glacial que rara vez la visitaba. El cansancio se desvaneció, reemplazado por una furia fría y destilada. Se dio cuenta de que no importaba cuánto se sacrificara, qué tan cerca estuviera de su meta o cuánto intentara encajar. Para la familia Hayes, ella siempre sería la esposa de Robert que olía a esfuerzo mal dirigido, la mujer barata que no entendía la estrategia general. Había gastado años tratando de ganarse su respeto, tratando de demostrarles que el sudor y el coraje valían más que las acciones de Tesla. Había fracasado miserablemente. Pero en ese instante, en ese pasillo de mármol frío, segundos antes de que la cena de cumpleaños simulada comenzara, Emma tomó una decisión. Su plan no funcionaría. La paciencia no le ganaría nada. Si ellos querían verla como trabajo barato, entonces ella les mostraría lo que esa clase de trabajo era realmente capaz de hacer. No había marcha atrás, ni más intentos de complacer. El juego había cambiado. Ya no se trataba de pastelitos, ahora se trataba de venganza. El silencio en el apartamento de la calle Pleasant Street, en Cambridge, era denso, pesado, como el plomo vertido. Ethan Miller no se había movido del escritorio de Fórmica en 3 horas, desde que había leído el correo de 300 palabras que definía el naufragio de su futuro inmediato. La luz tenue de la mañana intentaba colarse por la ventana, solo para chocar contra la pila de libros de economía que formaban una barricada en su mente. La respuesta había sido un no cortés, envuelto en jerga sobre un grupo de candidatos excepcionalmente calificados y la promesa vacía de mantenerse en contacto. La beca Sterling Rothschild, la puerta de oro a Wall Street que había jurado cruzar, estaba cerrada.
Era la meritocracia en su forma más brutal. 4 años de calificaciones perfectas, 2 internados extenuantes en Nueva York, sacrificando cualquier rastro de vida social, y todo se resumía en ese archivo PDF frío. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. No era solo la beca, era la confirmación de que todo lo que había hecho, el sacrificio de sus padres para mantenerlo en esa burbuja de élite de Nueva Inglaterra, no había sido suficiente. El miedo primario, el pánico de tener que regresar a la mediocridad de Ohio sin un plan, sin la armadura de un título de prestigio y una oferta de 6 cifras, lo asfixiaba. Sacó su teléfono, dudando sobre a quién llamar primero. No a su padre. No podía escuchar la decepción velada, la voz que se esforzaría por sonar alentadora mientras calculaba mentalmente cómo iba a pagar los préstamos estudiantiles sin ese salario inicial masivo. Marcó el número de Chloe. Ella estaba en la costa oeste, ya establecida en una firma de diseño, y siempre había sido su ancla, su recordatorio de que había vida fuera de los cuartos de estudio y los exámenes finales. «Hola, cariño», respondió Chloe, su voz vibrante y llena de sol de California, un contraste discordante con el clima gris de su alma. Ethan se aclaró la garganta. «Chloe, yo acabo de recibir la respuesta de Sterling Rothschild». Hubo una pausa al otro lado, una pausa que le pareció una eternidad. Chloe sabía lo que esa beca significaba. Era la razón por la que habían mantenido una relación a larga distancia durante 18 meses. «¿Y bien, mi amor? ¿Qué dijeron?», preguntó, su tono ya tenido de cautela. Ethan se mordió el interior de la mejilla hasta que sintió el sabor a cobre. «Dijeron que no. Fui el segundo en la lista, aparentemente. Optaron por Michael Chen, supongo, el del MIT. Es por su tesis sobre el riesgo cibernético». El aliento de Chloe se detuvo. Cuando habló, su voz era suave, casi susurrante, pero la tristeza resonó en la línea. «Ethan, lo siento mucho. Sé lo mucho que trabajaste. Pasaste Acción de Gracias encerrado, ¿recuerdas?». «Sí, lo recuerdo. Recuerdo cada maldito día». «Pero no es solo eso, Chloe», espetó, incapaz de contener la frustración. «Es el plan, la razón por la que estamos separados. El plan era que yo estuviera en Manhattan en septiembre y luego tú te unirías a mí. Ahora, ¿qué? Tengo una pila de ofertas para empleos de nivel medio en Chicago que no pagan los préstamos». La empatía de Chloe comenzó a desgastarse bajo el peso de su angustia. «No hables de Chicago como si fuera el fin del mundo, Ethan. La vida no termina si no te haces millonario a los 25. Necesitas un respiro». «No lo entiendes. Esto no es solo un trabajo, Chloe. Es la prueba de que valgo lo que me prometieron. Es la única vía». La dureza en su voz era injusta y lo supo inmediatamente, pero el dolor era demasiado grande. «Lo entiendo, Ethan, pero no voy a dejar que te hundas en este pozo de autocompasión y resentimiento. Tienes que respirar y ver otras opciones. ¿Qué otras entrevistas tienes?». «Ninguna que importe», murmuró. Sentía la familiar oleada de humillación. Había apostado todo a una sola carta. «Mira, tengo que irme. El doctor Sterling quiere verme en su oficina, supongo que para darme la charla de consolación. Te llamo más tarde». Colgó antes de que ella pudiera responder, sintiéndose inmediatamente miserable por su brusquedad. La primera grieta en su relación, causada no por la distancia, sino por el fracaso. Se puso una camisa de cuello y se dirigió al campus, sintiendo cada paso como una losa de concreto. El camino hacia el edificio de Ciencias Políticas lo llevó a través del patio central, donde la exuberante primavera de Nueva Inglaterra hacía que todo pareciera demasiado feliz. Vio a Michael Chen salir de la biblioteca, riendo con un grupo de amigos. Michael llevaba una cazadora universitaria, con el logo bordado con orgullo, y se veía despreocupado. Ethan se desvió por un callejón para evitar el encuentro. La oficina del Dr. Sterling era imponente, revestida de madera de cerezo y con vistas al río Charles. Olía a cuero viejo y éxito inalcanzable. Sterling, un hombre canoso que personificaba la vieja guardia de Boston, le ofreció un asiento con un gesto de resignación. «Ethan, pasa, por favor». Ethan se sentó rígidamente. «Gracias, profesor». Sterling se recostó en su sillón, suspirando.
Mira, chico, lo siento, sabes que hice todo lo posible por ti. Tu ensayo fue brillante, estuviste espectacular en la ronda final de entrevistas, pero Sterling Rothschild tiene una visión muy específica este año. Necesitan a alguien con antecedentes más fuertes en ciberseguridad, dadas las nuevas regulaciones. Es pura circunstancial. Pura circunstancia. La frase era un puñal envuelto en terciopelo. Pero profesora, ¿qué significa esto para mi futuro? Mis contactos eran principalmente a través de la red Sterling Rothschild. ¿Qué hago ahora? ¿Acepto el puesto de analista junior en la aseguradora en Hartford? La idea de Hartford, Connecticut, en lugar de Manhattan, sonaba a destierro. Sterling se puso de pie, cruzando los brazos detrás de la espalda, mirando el paisaje. Ethan, esta es una lección de humildad que necesitabas. No me malinterpretes. Eres brillante, pero has desarrollado una visión de túnel. La vida en las grandes ligas no acepta la ceguera. Tu plan A ha fallado. Tienes que activar tu plan B. Y francamente, tu plan B es débil. El profesor se giró, su mirada era severa. Y hay algo más. Fui honesto con ellos sobre tu enfoque en la entrevista final. Ethan se tensó. ¿Mi enfoque? Sí, te preguntaron sobre tu equilibrio entre vida y trabajo. Les dijiste que era un concepto burgués, que creías en el trabajo de 18 horas diarias y que la devoción total era la única forma de tener éxito en el mercado actual. ¿Recuerdas? Ethan asintió, su rostro ardía. Estaba citando lo que el mismo Sterling le había enseñado implícitamente durante años. El éxito exige devoción total. Esas firmas, Ethan, están cambiando. Quieren ambición, sí, pero también quieren estabilidad. Quieren compromiso a largo plazo. Tu declaración los asustó. Parecías demasiado desesperado, demasiado dispuesto a quemarte. Parecías un riesgo de rotación. Necesitan gente que sepa que la vida es una maratón, no un sprint de 10 meses antes de colapsar. El impacto fue físico. La misma cultura de la prisa y la ambición desmedida que la universidad había fomentado era ahora la razón de su rechazo. Era un castigo por seguir las reglas tácitas del juego. No es mi culpa que el sistema me haya forzado a ser así, espetó Ethan, sintiendo una punzada de rabia traicionada. Sí, lo es, corrigió Sterling, volviendo a sentarse y empujando una carpeta hacia Ethan. Ahora, aquí hay algunos contactos para firmas boutique en Chicago y Seattle. Son buenas, muy buenas, pagarán bien y lo más importante, te enseñarán a ser un ser humano funcional. Te darán el tiempo para reconstruir tu plan B. Tienes que aceptar esto, Ethan. La puerta a Manhattan está cerrada. No para siempre, pero sí por ahora. No pierdas más tiempo lamentándote. La escalada del dolor es real, pero la forma en que respondes define si te conviertes en una víctima o en un sobreviviente. Ethan tomó la carpeta, sintiendo el peso de los nombres y números como una sentencia de exilio. Caminó de regreso a su apartamento bajo una llovizna fina, sin ver las hermosas casas de estilo federal o los estudiantes que estudiaban en los bancos. Solo veía su futuro, un camino incierto, lejos de la gloria prometida, y una relación tensa por su fracaso. La realidad de la vida post-Ivy League había golpeado, y dolía más que cualquier examen reprobado. Necesitaba un cambio radical de perspectiva, pero todo lo que sentía era resentimiento hirviente. La primera gran batalla estaba perdida, y la guerra para recuperar su autoestima apenas comenzaba. La sombra del fracaso era larga, y justo ahora cubría todo a su alrededor. La notificación llegó en un elegante sobre de lino, entregado por un mensajero que parecía demasiado pulcro para traer semejante devastación. Ethan Vance estaba en la sala de conferencias de su oficina, en el piso 52 de un rascacielos en el Bajo Manhattan, revisando las proyecciones finales para la oferta pública inicial de Ether Dynamics, la empresa que había cofundado y en la que había invertido los últimos 5 años de su vida. El aroma del café premium y la vista panorámica de la ciudad parecían burlarse de él mientras leía la jerga legal densa y despiadada. No era un aviso, sino una ejecución. Mark Denton, su socio y, hasta ese día, su amigo más cercano desde la Universidad de Stanford, había activado una cláusula oculta en el acuerdo de accionistas de la Serie C,
Una cláusula que Ethan, en su exceso de confianza y fiestiega en su amistad, había revisado superficialmente. Mark, junto con el principal inversor de capital de riesgo Stellar Ventures, había orquestado una adquisición hostil relámpago. La junta directiva, llena de recién llegados leales al dinero, ha votado. Ethan estaba fuera, expulsado, despojado de su control operativo y, lo más doloroso, de la propiedad intelectual central que había sido su bebé. Su mente se negó a procesarlo. No se trataba solo de la fortuna, aunque la pérdida de miles de millones de dólares era nauseabunda. Era la humillación, la traición personal que cortaba más profundo que cualquier déficit financiero. Mark había estado cenando en su casa la semana anterior, hablando de sus planes de fin de año, riéndose de viejas anécdotas universitarias. Ethan llamó a Mark 1, 2, 10 veces. El teléfono sonó, luego pasó directo al buzón de voz. No hubo valor para una confrontación directa, solo la cobardía envuelta en papel legal. Esa noche, la ciudad de Nueva York se sentía como una jaula de cristal. Ethan regresó al lujoso loft que compartía con Sarah. Ella era la razón por la que se había esforzado tanto. Una mujer pragmática y ambiciosa que admiraba el éxito sin paliativos. Ella estaba doblando ropa en su vestidor, preparándose para una gala de beneficencia al día siguiente. La calma antes de su tormenta fue ensordecedora. Sarah, comenzó Ethan, su voz ronca y extrañamente plana. Algo pasó. Mark me ha traicionado. Estoy fuera de Aether. Lo perdí todo, al menos por ahora. Tendremos que... Ella dejó de doblar un suéter de cachemira. Sus ojos verdes, generalmente llenos de brillo de anticipación, se volvieron duros y helados. No había compasión, solo una evaluación fría. ¿Lo perdiste todo?, repitió, el tono cargado de incredulidad despectiva. Ethan, hemos estado invirtiendo cada centavo, cada activo líquido, de vuelta en esa OPI. Me dijiste que esta era la jugada all-in, el punto de inflexión donde nos aseguraríamos 3 generaciones de riqueza. ¿Y ahora dices que estás fuera? Intentó acercarse, buscar consuelo, pero ella dio un paso atrás. No es el dinero, Sarah, es la idea, la traición. Siempre es el dinero, Ethan, interrumpió, su voz subiendo de volumen por primera vez. Siempre. ¿De verdad creíste en la ética y la meritocracia que vendías? Esto es Wall Street, no el club de debate. Pensé que lo entendías, pensé que eras un ganador. La palabra ganador resonó en la habitación, un eco de todos los discursos de motivación que habían visto juntos, de todos los libros de autoayuda que habían leído sobre la construcción de imperios. Para ella, el fracaso no era una contingencia, sino una enfermedad contagiosa. Ethan se quedó allí, indefenso, mientras observaba cómo ella se quitaba el anillo de compromiso de diamantes. El brillo de la piedra, que una vez había simbolizado su futuro invencible, cayó sobre la encimera de mármol con un sonido insignificante. «Yo no me casaré con un perdedor», declaró ella. «Yo no viviré en el resquicio de una promesa rota». Mark siempre ha sido más cauteloso, más astuto, y ahora él está a cargo. Esa noche, Ethan perdió su empresa, su mejor amigo y la mujer que amaba, todo en el lapso de 12 horas. 3 semanas después, Ethan estaba viviendo en un subarrendamiento temporal en un distrito olvidado de Brooklyn, un espacio que olía a humedad y desesperación. Había pasado de tener una vista del río Hudson a observar una pared de ladrillo mugrienta y un callejón lleno de contenedores de basura. Su vida se había reducido a una rutina de miseria autoinfligida. El mérito que una vez había creído que lo llevaría a la cima se sentía ahora como el chiste más cruel. Ignoraba las llamadas de sus padres de Iowa, sabiendo que no podría tolerar su tono de preocupación o la sugerencia de que regresara a casa. Ethan se alimentaba exclusivamente de comida rápida china y pizza barata. Las cajas vacías se acumulaban en la esquina, un monumento a su declive. El único sonido constante era el zumbido distante del tráfico de la autopista y ocasionalmente la televisión encendida en un canal de noticias financieras que solo servía para echar sal a sus heridas.
En la pantalla, Mark Denton era la nueva estrella fugaz, sonriente, pulcro, dando entrevistas sobre la visión reforzada de Aether Dynamics y cómo la reestructuración interna había desbloqueado un valor sin precedentes. Cada elogio dirigido a Mark era una puñalada para Ethan. Mark había transformado la traición en una narrativa de genio empresarial. Ethan se sentó frente a una mesa plegable con la cabeza entre las manos. No era solo el resentimiento, era el vacío. Había dedicado tanto de sí mismo a la construcción de Aether que sin ella no sabía quién era. Era como si hubieran extirpado una parte de su alma, dejando solo un hueco lleno de alcohol barato. Había intentado trabajar, intentado planear, pero cada idea se sentía hueca. El miedo al fracaso lo paralizaba. ¿Para qué intentarlo de nuevo, si incluso la lealtad y el esfuerzo más puros podían ser subvertidos por una cláusula legal y un apretón de manos falso? Una tarde, en medio de la niebla de la resaca, Ethan se decidió a limpiar al menos una de las pocas cajas que había traído consigo. La mayoría contenía ropa de oficina de alta gama que ya no podía soportar mirar. En el fondo de la última caja, debajo de una pila de informes financieros obsoletos, encontró un objeto olvidado, un viejo disco duro externo USB, polvoriento y marcado con una etiqueta escrita a mano. Aether 1.0, Pure Code. Era un artefacto de su pasado, de los días en que trabajaba en el dormitorio de Stanford, alimentado por cafeína barata y la convicción de que cambiaría el mundo. Contenía la versión original de su algoritmo de optimización, la arquitectura fundamental que había despertado el interés inicial del capital de riesgo. Aether lo había mantenido separado de la red principal de Aether, una precaución instintiva que Mark ni siquiera había conocido, obsesionado como estaba con el código en vivo y el flujo de caja. Lo conectó a su destartalada laptop. El pequeño ventilador del disco duro cobró vida con un chirrido. Vio los archivos. El código estaba allí, limpio, sin las modificaciones comerciales y las optimizaciones impulsadas por la junta que Mark ahora estaba explotando. Era el corazón de Aether, la versión cruda e inalterada de su genio. Mientras miraba las líneas de código que una vez le habían parecido la cosa más hermosa del mundo, una pequeña chispa se encendió en el pozo de su desesperación. Era un pensamiento peligroso, venenoso, pero electrizante. Mark se había robado la empresa, la fortuna y la mujer. Pero Mark no se había robado el genio. Mark tenía la cáscara, Ethan aún tenía la semilla. Si no podía vencer a Mark dentro del sistema que él mismo había ayudado a construir y que ahora lo había escupido, entonces jugaría fuera del tablero. Necesitaba un plan, no de venganza emocional, sino de destrucción estratégica. Necesitaba demostrar, no solo a Sarah y Mark, sino a todo el mundo de las finanzas y la tecnología, que el verdadero valor no residía en las oficinas corporativas ni en los títulos, sino en la mente. Se puso de pie, sus músculos doloridos por la inactividad. La pared de ladrillo frente a su ventana ya no parecía tan sofocante. La rabia, que hasta ahora había sido paralizante, comenzó a mutar en una concentración fría y cortante. Había tocado fondo, lo había perdido todo. Y al no tener nada que perder, se dio cuenta de que era completamente libre. La resurrección comenzaría en ese apartamento miserable de Brooklyn. Ethan Vance estaba muerto. Era hora de que naciera algo más peligroso. La luz fluorescente de la pequeña oficina legal parpadeaba, proyectando sombras duras sobre el rostro de Michael Hayes. Había pasado las últimas 6 semanas en un purgatorio legal, desmantelando su vida financiera pieza por pieza bajo la atenta mirada de Robert Sterling, su antiguo socio y actual némesis. Robert había orquestado una expulsión brillante de Nexus AI, la compañía que habían fundado juntos, pintando a Michael como el único responsable de las proyecciones fallidas justo antes de la oferta pública inicial. Sarah Chen, su abogada defensora, una mujer con la calma de un lago alpino y la precisión de una cirujana, golpeó la mesa con un expediente. Michael, el caso de Sterling es hermético, dijo Sarah, sin adornos. Tiene a 3 ejecutivos testificando que les ordenaste inflar las cifras de interacción de usuarios, especialmente en el mercado asiático. La fiscalía adora la historia del chico de la meritocracia de Stanford que se quema por la codicia. Necesitamos algo que rompa la narrativa, no solo una refutación. Michael se pasó las manos por el pelo, un gesto de cansancio que se había vuelto habitual. No hay refutación, Sarah. Es la verdad. Yo no hice eso.
Robert manipuló los registros de acceso al servidor central. Él me dejó las migajas, lo sé, pero todo el rastro digital me señala a mí. El rastro digital es la ley, Michael. Si no tienes un contrarrastro digital, vamos a la bancarrota total y posiblemente a la cárcel. Necesitas algo que revele la verdad detrás del due diligence interno que Robert dirigió. ¿Existe alguna comunicación, alguna copia de seguridad que no estuviera en los servidores corporativos que él controlaba? Michael se quedó en silencio, sintiendo el frío metálico del fracaso. Había revisado todo: su laptop personal, los discos duros externos de su departamento en San Francisco, incluso el viejo teléfono desechable que usaba para sus viajes a la costa este. Todo estaba limpio, borrado o incriminatorio. Recordó una noche. Era el otoño de 2017. Estaban a punto de lanzar la primera versión beta de Nexus AI en un hackathon en Boston. Robert, paranoico sobre la seguridad de los datos incipientes, había insistido en que guardaran una copia de seguridad fría de las primeras interacciones del usuario y la estructura de código inicial, un resguardo fuera de la nube. «La unidad Fénix», murmuró Michael, poniéndose de pie de golpe. «¿Qué?», preguntó Sarah. «Una copia de seguridad». Robert la llamaba Unidad Fénix. Es una unidad de estado sólido, una de esas SSD externas ultra rápidas. Solíamos usarla para almacenar el código original antes de que tuviéramos financiación de serie A. Nunca la conectábamos a la red principal, solo para transferencias directas. ¿Dónde está? En una caja de cartón probablemente. Cuando nos mudamos de nuestro primer garaje a las oficinas de Palo Alto, Robert me pidió que la guardara por si acaso los grandes inversionistas intentan robar la propiedad intelectual de la base. Michael se dirigió a su pequeño apartamento de alquiler en un vecindario modesto, lejos de la ostentación de Silicon Valley. Rebuscó entre cajas polvorientas etiquetadas con marcadores borrosos: universidad, recuerdos de Boston, documentos fiscales viejos. Finalmente, en el fondo de una caja llena de sudaderas de Stanford y cargadores de teléfono viejos, la encontró. Una pequeña carcasa de metal anodizado, pesada y fría, la unidad Fénix. Regresó a la oficina de Sarah Chen al amanecer. La abogada conectó la unidad a una computadora aislada, un protocolo de seguridad que siempre seguía. La unidad se abrió sin pedir contraseña, revelando solo un puñado de archivos. La mayoría eran archivos de código sin relevancia, pero había un archivo de registro comprimido con fecha de 2018. El nombre del archivo era críptico: SRLT Shadowlog 09-2018.enc. Está encriptado con un algoritmo que no reconozco. Parece ser un cifrado de clave simétrica, pero la clave es demasiado larga, analizó Sarah frunciendo el ceño. «Es Robert», dijo Michael, sintiendo una punzada de adrenalina. Él siempre fue obsesivo con el cifrado. Usaba fragmentos de fechas importantes de nuestras vidas como claves. Intenta con la fecha en que ganamos el premio al mejor emprendimiento de TechCrunch Disrupt. Sarah Chen ingresó la fecha. Acceso denegado. Prueba la fecha de nacimiento de su hija mayor. Él siempre decía que ella era su único logro sin fallas, sugirió Michael con un sabor amargo. Acceso denegado. Espera, esto no tiene sentido. Si es una sombra de registro, debe estar relacionado con la manipulación que hizo. Piensa en el momento. ¿Cuándo empezaron los números a inflarse artificialmente? Michael cerró los ojos recordando los gráficos de crecimiento que Robert presentaba a los inversores. La manipulación crítica ocurrió en el tercer trimestre fiscal de 2018, justo cuando aseguraron una valoración de pre-IPO de $500 millones. La valoración, el día exacto en que firmamos los papeles para la serie C, dijo Michael. Sarah Chen tecleó la fecha exacta en formato militar: 12-10-2018. El archivo se descomprimió con un sonido suave. El contenido que apareció en la pantalla no era una tabla de Excel, sino una serie de mensajes de texto encriptados con un encabezado de metadatos que indicaba que se habían enviado a través de un canal de comunicación interno y altamente seguro que Robert había deshabilitado formalmente 2 años antes. Los participantes identificados eran RS, Robert Sterling, y AM, Adam Mueller, el director financiero, CFO, que casualmente ahora era testigo clave de la fiscalía contra Michael. El primer mensaje era escalofriante, con fecha de septiembre de 2018. RS, tenemos que alcanzar los 3.5 millones de usuarios activos en Q3 o la valoración se cae.
No podemos permitirnos un retroceso frente a Fidelity. AM, Robert, los números reales son 2.9. La auditoría no lo tolerará. Michael está haciendo el due diligence final. RS, Michael solo ve lo que le mostramos. Crea una entidad LLC fantasma en Delaware. Usa los fondos de marketing para ejecutar un sistema de bots de interacción de prueba de concepto en los servidores espejo. Necesitamos 600,000 usuarios virtuales para cerrar el trimestre. AM, entendido. Esto no debe dejar un rastro en los servidores de Nexus. Lo gestionaré desde la red externa. RS, asegúrate de que Michael vea la proyección final. Él es el escudo. Michael se levantó de la silla, sus manos temblando mientras señalaba la pantalla. La unidad Phoenix no contenía una prueba de su inocencia, contenía la confesión de Robert Sterling de un fraude masivo de la SEC y una manipulación premeditada de su propio CFO. La LLC Fantasma, el sistema de bots diseñados para inflar la métrica de usuarios activos en un 20%, todo era un esquema para asegurar la valoración estratosférica antes de vender a los inversores. La rabia que había estado hirviendo a fuego lento por meses finalmente estalló, pero no era la rabia del derrotado, sino el fuego de la justicia. Sarah Chen se puso las gafas de lectura y leyó los logs con una calma que desmentía la bomba legal que acababan de descubrir. Michael, dijo ella, cerrando el archivo y mirando a su cliente con una nueva expresión de respeto. Esto no es solo una defensa. Esto es la prueba de que Robert Sterling cometió fraude de valores federal, usando una LLC fantasma de Delaware para ocultar el engaño. Adam Mueller no es un testigo, es un cómplice. Y lo más importante, hizo una pausa, y su voz se endureció, convirtiéndose en el acero frío de un litigante experimentado. Ahora tenemos motivos para anular tu despido, demandar a Robert Sterling y a Nexus AI por daños, difamación y, fundamentalmente, por haberte usado como chivo expiatorio para encubrir un crimen que podría enviarlo a una prisión federal. Michael Hayes, que había entrado en la oficina como un hombre que lo había perdido todo, ahora se erguía. El peso de la injusticia no había desaparecido, pero había encontrado el arma para combatir al gigante. El juego acababa de cambiar. La sombra que Robert Sterling había proyectado sobre su vida se estaba disipando, revelando el hedor de la corrupción corporativa justo debajo de la superficie pulida de Silicon Valley. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez en meses, Michael sintió el frío y satisfactorio sabor de la venganza potencial. ¿Qué hacemos ahora, Sarah?, preguntó Michael. Ahora, replicó Sarah Chen, cerrando la laptop con el drive aún conectado. Ahora llamamos a la SEC y le decimos que tenemos una historia que les encantará sobre la meritocracia en la bahía, justo a tiempo para el noticiero de la noche. Y luego demandamos. La copa de champán, cristalino y burbujeante, se sentía helada contra la palma sudorosa de Emma. Estaba en el piso 52 del rascacielos Sterling, el pináculo del éxito de su padre, Robert. La ciudad de Nueva York, un mosaico de luces frías y ambición implacable, se extendía bajo ellos como un mapa de promesas rotas. Esta era la gala anual de fundadores de Sterling, el escenario donde Robert iba a ungir públicamente a Emma como su sucesora, la culminación de 20 años de presión estructurada. Emma vestía un traje de noche diseñado para proyectar poder silencioso, pero por dentro sentía el mismo pánico frío que la había perseguido desde que tenía 10 años, y su padre le había regalado su primer libro de economía en lugar de la bicicleta que había pedido. El aire olía a perfume costoso, a filetes de primera y, subyacente a todo, a miedo corporativo. Robert, imponente y bronceado, con ese aire de CEO que nunca ha conocido una noche de sueño incompleto, golpeó ligeramente su copa. El murmullo de los invitados de Wall Street cesó de inmediato. Esta noche celebramos la perseverancia, comenzó Robert, su voz amplificada por los altavoces, resonando con la autoridad de quien ha construido su propia fortuna. Celebramos el espíritu americano de la meritocracia, la creencia de que si trabajas más duro, más rápido y renuncias a lo trivial, el éxito es inevitable. Yo, por supuesto, he tenido la suerte de tener una socia, una sucesora, que entendió esta lección a una edad temprana. Hizo una pausa y sus ojos se clavaron en Emma, un momento de intensa expectativa que prometía la libertad o la condena que ella había buscado toda su vida. Emma ha demostrado que el legado familiar no es una muleta, sino una plataforma de lanzamiento. Desde que se graduó de Harvard con honores perfectos, hasta la adquisición histórica del año pasado en Silicon Valley, ella no solo ha igualado mis logros,
sino que los ha superado. Ella es el futuro. Emma, por favor, unas palabras. El aplauso fue cortés, medido, lleno de la anticipación de ver a la joven prodigio aceptar su corona. Emma caminó hacia el atril, sintiendo la pesadez del anillo de diamantes de su abuela en su dedo. Se suponía que debía leer un discurso preescrito sobre sinergia, crecimiento y el compromiso de la familia Sterling con la innovación. Pero mientras miraba a Robert, que le dedicaba una sonrisa radiante de orgullo, sintió un rechazo visceral. Dejó caer las tarjetas de notas sobre el atril. El silencio que siguió fue diferente al silencio de la expectativa. Era el silencio de la sorpresa. «Gracias, Robert», comenzó Emma, su voz sorprendentemente firme. «Y gracias a todos por estar aquí. Mi padre tiene razón. El éxito es inevitable, si estás dispuesto a pagar el precio. Y he pagado el precio, religiosamente». La sonrisa de Robert se congeló ligeramente. Él hizo un gesto casi imperceptible, la señal que ella debía retomar el guión. Ella lo ignoró. «Mi padre», continuó Emma, mirando no a la audiencia, sino directamente a Robert. Pero la meritocracia en nuestra familia siempre fue un sinónimo de una sola cosa: sacrificio. No el sacrificio de las horas extras, el sacrificio de la vida, de las emociones, del yo. Un murmullo recorrió la sala. Emma respiró hondo, recordando la imagen de su escritorio de estudiante, con pilas de libros de texto, junto a notas de su madre pidiéndole que volviera a casa, notas que siempre ignoraba porque Robert le había dicho que la excelencia requería aislamiento. Cuando tenía 13 años, el Día de Acción de Gracias, nuestra familia estaba reunida, pero yo estaba en mi habitación revisando la contabilidad del verano porque Robert dijo que no se puede desperdiciar ni un minuto del potencial dado por Dios. Cuando el abuelo, el verdadero fundador de esta empresa, enfermó gravemente, yo estaba en Tokio cerrando un trato que Robert podría haber cerrado él mismo, pero insistió en que el hierro se forja solo al rojo vivo. Robert se acercó al estrado con una expresión de preocupación forzada, como si Emma estuviera sufriendo una indisposición repentina. «Emma, querida, tal vez deberíamos». «No, Robert», interrumpió ella, levantando la mano para detenerlo. La audacia hizo que su corazón latiera con una furia liberadora. «No estoy enferma, estoy despierta». Ella se inclinó hacia el micrófono. «Ustedes ven esta ciudad», dijo, señalando el ventanal de vidrio que ofrecía una vista vertiginosa de Midtown. «Robert me enseñó a verla como un tablero de ajedrez. Cada luz encendida una oportunidad, cada edificio una meta. Me enseñó a ser dura, a ser implacable, me enseñó a ser usted». Hizo una pausa y la emoción, reprimida durante años de entrenamiento corporativo, finalmente se filtró en su voz. «Pero lo que nunca me enseñó, Robert, es para qué sirve toda esta riqueza si te conviertes en un fantasma para lograrla. Me obligaste a matar a mi artista interior, al músico que amaba tocar el piano, al amigo que quería viajar, a la persona que quería amar sin calcular el retorno de la inversión emocional». Robert, cuya imagen de CEO inexpugnable estaba siendo demolida en tiempo real frente a sus socios y competidores, finalmente reaccionó con ira. Susurró, pero la cercanía al micrófono captó la atención. «Estás haciendo el ridículo, lo hice todo por ti, para que no tuvieras que luchar como yo lo hice, para darte una vida de privilegio garantizado». Emma asintió lentamente. «Y esa es la parte más triste. Usted cree que el privilegio se mide en acciones y bonos. Yo crecí creyendo que el amor se medía en la perfección del informe trimestral. Nunca tuvimos un diálogo real, solo auditorías de rendimiento». Ella tomó una respiración profunda, sintiendo el aire más limpio de lo que lo había sentido en años. «Hace 3 meses logré el acuerdo que me catapultó a la cima, el que me iba a asegurar este puesto. Después de cerrar el trato, estaba sentada sola en mi oficina, con el contrato firmado en la mesa, y en lugar de sentir euforia, sentí vacío. Era el punto más alto que usted había marcado, y no había nada más allá excepto más metas impuestas. Me di cuenta de que si seguía su camino, a los 60 años tendría Sterling Industries, pero no tendría recuerdos, ni alma, solo la cáscara pulida de un ejecutivo». Ella sacó algo de su bolsillo, el pequeño mapa de un parque nacional de Montana, un lugar que siempre había querido visitar, pero que siempre había estado demasiado ocupado.
Usted siempre dijo que la única forma de ser libre es tener control total. Yo creo que la única forma de ser libre es dejar de buscar la aprobación de quien define la libertad como una jaula dorada. Robert estaba rojo, su rostro un mapa de traición y furia. Emma, si haces esto, si te vas ahora, no hay vuelta atrás. Estás tirando tu vida, nuestro legado, por una fantasía pueril. No estoy tirando mi vida, Robert, estoy recuperándola. Y en cuanto al legado, Emma colocó el mapa del Parque Nacional sobre el estrado. El legado de Sterling Industries siempre será suyo, pero mi legado será encontrar mi propio camino, fuera de su sombra y fuera de la presión asfixiante de la Gran Manzana. Ella se quitó el anillo de diamantes de su abuela, el símbolo de la carga generacional, y lo colocó suavemente junto al mapa. No había dramatismo innecesario, solo una decisión fría y absoluta. «Renuncio», declaró, con la palabra resonando en el vasto silencio de la sala. Se dio la vuelta, ignorando los susurros de los inversores, las expresiones de la junta directiva y, lo más importante, la figura inmóvil y de repente envejecida de su padre. Caminó hacia el ascensor, alejándose del brillo artificial del penthouse. Mientras las puertas se cerraban, robándole la vista del horizonte que alguna vez simbolizó la prisión, sintió algo que no había sentido desde la infancia. Una punzada de terror, sí, pero también el innegable, intoxicante sabor de la libertad americana genuina, la que se gana no por la acumulación, sino por la autodeterminación. Emma Sterling finalmente había dejado de ser la ejecutiva y había comenzado a ser ella misma. Abajo, en la calle, el tráfico de la Quinta Avenida rugía. Era el sonido del mundo real y por primera vez estaba emocionada de formar parte de él. Han pasado 8 meses desde que el sistema, esa intrincada red de expectativas y logros, se resquebrajó públicamente bajo el peso de la verdad. El otoño había cedido a la primavera en Cambridge, Massachusetts, y las flores de los cerezos intentaban suavizar el duro granito de la arquitectura universitaria que antes había simbolizado todo lo que Robert aspiraba a ser. Ya no estaba dentro de esos muros de élite. Robert había perdido su puesto en la consultora de prestigio, que lo había reclutado. El escándalo de ética en la fundación benéfica había forzado una reestructuración dramática, y él, aunque exculpado de intenciones maliciosas, no había podido escapar a la condena social por su negligencia al no investigar las irregularidades que beneficiaban a los ultrarricos. Se había convertido, irónicamente, en el ejemplo perfecto del fallo de la meritocracia que él tanto defendía. No importaba cuán brillante fueras si el cimiento de tu logro estaba podrido. Ahora, Robert dedicaba sus días a enseñar economía básica en un colegio comunitario en Roxbury, a 1 hora en transporte público del glamour de Harvard Square. Sus estudiantes eran veteranos, padres que trabajaban 2 turnos, inmigrantes que aprendían inglés a la vez que cálculo. Aquí, la meritocracia no era un debate filosófico sobre quién merecía la admisión a un programa de posgrado. Era la lucha tangible por mantener las luces encendidas y tal vez obtener ese título que significaría un aumento de $2 por hora. Robert encontró una paz que la frenética carrera corporativa jamás le había ofrecido. Su salario era una fracción, pero su impacto era medible en las caras de sus alumnos al entender, por fin, el concepto de interés compuesto. Aprendió que el verdadero valor de la educación no residía en el prestigio de la institución, sino en la herramienta que ofrecía para la autonomía personal. Había aceptado la dura lección. El éxito, definido por la sociedad estadounidense como la acumulación de poder y estatus, era un espejismo si se lograba a expensas de la integridad. La verdadera realización se encontraba en la construcción, no en la posesión. Mientras tanto, Emma se encontraba en Nueva York, sumergida en el intenso programa de verano de una de las principales firmas de tecnología de la información. Había conseguido el puesto de sus sueños, el que garantizaba un camino rápido hacia el éxito financiero y la influencia. Había ganado el juego, tal como lo habían planeado. Su currículum era impecable, sus referencias estelares y su ascenso parecía inevitable. Sin embargo, la victoria sabía a ceniza. La cultura en la empresa, aunque innovadora y vertiginosa, estaba saturada de la misma implacable competencia y las mismas sutiles trampas éticas que habían destruido a Robert. Los días de 18 horas, las políticas de oficina, el constante cálculo de quién era más útil a quién, todo era un recordatorio constante de que la cima estaba poblada por personas tan consumidas por la ambición que apenas podían mirar hacia abajo. Ella destacaba, sí, pero no podía silenciar la voz que le recordaba el costo de esa excelencia.
Se preguntaba si la cima que había escalado valía el paisaje, una vista panorámica de la soledad y la ambición desmedida. Emma comenzó a utilizar su influencia, por pequeña que fuera, en las reuniones internas para abogar por la transparencia y la verdadera tutoría, enfrentándose a la cultura del cada uno por su cuenta que imperaba en el sector tecnológico. No buscaba dinamitar el sistema, sino humanizarlo, honrando en silencio la confrontación moral que había tenido con Robert. Se encontraron un sábado de finales de mayo en el Boston Common, lejos de las luces de Wall Street y de los campus universitarios. La cita no tenía la finalidad de reavivar una relación, sino de ofrecerse mutuamente una rendición de cuentas. Se sentaron en un banco cerca del estanque de los patos, observando a las familias disfrutar del sol primaveral, un cuadro idílico de la vida estadounidense cotidiana. Robert se veía más delgado, pero sus ojos, antes tensos, reflejaban una calma sorprendente. Emma, vestida con un traje profesional que la hacía parecer mayor de lo que era, parecía llevar el peso de sus logros sobre los hombros. Ella fue la primera en hablar, reconociendo el vacío. Lo conseguí, Robert. El trabajo, el dinero, la pista rápida. Pero a veces siento que estoy viviendo la vida que debería querer, no la que realmente me llena. El sistema nos enseña a valorar la placa en la puerta más que la satisfacción en el trabajo. Robert sonrió, un gesto genuino. La meritocracia es una hermosa palabra, Emma, pero es solo la promesa del sueño americano. Lo que aprendí al caer es que esta promesa se rompe en el momento en que valoramos el resultado por encima del proceso. Yo perdí la partida de ajedrez, perdí el estatus, pero me reencontré con el propósito. Ahora ayudo a personas que realmente están construyendo su camino desde cero, sin los atajos de la élite. Eso es éxito para mí, no ser el más rico de la habitación, sino ser el más útil. Robert sonrió, un gesto genuino. La resolución fue una aceptación madura. El sistema no cambiaría de la noche a la mañana, pero ellos sí lo habían hecho. Robert encontró la redención en la humildad. Emma buscó reformar la cima desde dentro. Ambos se habían dado cuenta de que la verdadera lucha no era contra el sistema, sino contra la versión de sí mismos que el sistema intentaba forzarles a ser. Y en esa victoria interna, en esa resolución personal, encontraron una paz más duradera que cualquier título o cheque.